buenas noches, amigos televidentes. Siempre es un gusto poder estar junto a ustedes. ¿Conoce usted los peligros de exponer su información personal en redes sociales? Lo consultamos con un experto y les vamos a contar los detalles más adelante. ¿Qué tal, Sofía? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, César? Muy buenas noches. También hablaremos sobre los acuerdos que se lograron durante los diálogos que mantuvo el presidente Lenín Moreno con diferentes sectores durante esta mañana. Vamos a revisar por ahora los titulares. Por primera vez en 3 años, Petroecuador recibió ofertas para la explotación de más de 2 millones de barriles de crudo Oriente. Porque nos están pagando más precio por nuestro crudo del que nosotros teníamos negociado anteriormente y de las fórmulas que indican otros contratos. Preguntas para una posible consulta popular o el camino de la constituyente debaten analistas y asambleístas. Siempre y cuando esto sea en respeto, pues evidentemente a nuestro marco constitucional, en avanzar en derechos. ¿Para qué necesitamos otra constitución? Lo que necesitamos es estructurar y cambiar esta administración, esta organización, estas funciones de ciertos órganos de control. El Contralor Subrogante presentará un plan al presidente de la República para reestructurar la institución. Que se integre como un cuerpo colegiado de entre 5 a 7 miembros en su conducción de la Contraloría General del Estado, funciones resolutivas para la aprobación de informes y para la determinación de responsabilidades. Desde este mes se abrieron 2 auditorías, Ayacha y Ciudad del Conocimiento. Y que nos cuenten cuánto costaron esas obras, que nos cuenten si realmente están funcionando, cuánto están ganando sus directores y qué es lo que están haciendo en la famosa Ciudad del Conocimiento. En lo internacional, Lucía Topolansky, esposa de Pepe Mujica, es la nueva vicepresidenta del Uruguay. Vamos con el desarrollo de las noticias. En la Asamblea Nacional, la iniciativa de ir a una consulta popular sigue generando voces a favor. Sin embargo, aún no se conocen las preguntas que se plantearían a la ciudadanía. Desde Alianza País aseguran defender los mecanismos de participación ciudadana. Uno de ellos, el de la consulta popular. Hay que apoyar la consulta popular, no puede ser de otra manera. Alianza País nace con esos preceptos. Pero eso sí, primero esperan debatir y discutir con el Ejecutivo los temas que se plantearían en dicha consulta. Siempre y cuando esto sea en respeto, pues evidentemente a nuestro marco constitucional, en avanzar en derechos. Pues dicen, de eso depende la vía por la cual se podrían aplicar las modificaciones de carácter legal. Algunas cosas que se podrían o que se necesitan reformar, se las puede hacer en el marco de la Asamblea Constituyente, de la Asamblea Nacional. Diga usted, el fortalecimiento del Consejo de Participación. Para el analista Ítalo Palacios, el funcionamiento de organismos como el Consejo de Participación Ciudadana requieren de una intervención urgente y el mecanismo de la consulta asegura sería el más rápido. ¿Para qué necesitamos otra constitución? Lo que necesitamos es estructurar y cambiar esta administración, esta organización, estas funciones de ciertos órganos de control. En la oposición, mientras tanto, cuestionan la propuesta de ir a una nueva constituyente, planteamiento mencionado días atrás por el vicepresidente Jorge Glass. El correísmo radical está jugando a la teoría del caos. ¿Quieren una constituyente? En esta coyuntura se ha cuestionado el valor económico que el Estado pagaría por la consulta o la instalación de una nueva constituyente. Pero esos son los costos de un modelo democrático como el nuestro, advierte Jorge Moreno. Si nos cuesta 10 millones o nos cuesta 50 millones, la democracia justamente implica buscar mejores formas para satisfacer las necesidades de la colectividad. Alexis Moncayo, Ecuador TV. Respaldo irrestricto a los jubilados y la inclusión del Parlamento laboral en el proceso del diálogo nacional fueron los resultados alcanzados durante la jornada de este miércoles por el presidente de la República, Lenín Moreno. Con personería jurídica desde 1975, la Confederación de Jubilados y Pensionistas de Montepío del Ecuador agrupa 16 federaciones y 144 agrupaciones, motivo por el cual aseguran que son la voz autorizada de este sector de la población. Por eso también acudieron este miércoles a la Presidencia de la República a un encuentro con el jefe de Estado para plantearle sus inquietudes. La mejora de la pensión es la que tiene que variar, nunca con la inflación. El mandatario está consciente del pedido, al cual lo califica de justo, pero solicita ser cautos en este sentido debido a la situación económica por la que atraviesa el país. Conforme se vayan normalizando las cuentas públicas, podemos hablar de mejoras más sustantivas. Por eso, luego de una hora de reunión, la misma fue calificada de fructífera, pues las solicitudes de los jubilados serán prioridad para el gobierno. La experiencia a la cual hay que tenerle por lo menos
respeto. Tenemos que velar por el adulto mayor. Hemos comprometido la construcción de centros gerontogeriátricos a nivel nacional. Pero la jornada de este miércoles continuó con un encuentro entre el presidente con los representantes del Parlamento Laboral, la última organización de trabajadores que faltaba por sumarse al proceso de diálogo nacional. Hacemos un llamado a las otras centrales sindicales a entre todos construir esta propuesta para mejorar el empleo. La inclusión también se enmarcará en la segunda fase de trabajo del Consejo Consultivo Productivo y Tributario, anunció la ministra de Industrias, Eva García. Porque tenemos una agenda productiva que queremos impulsar conjuntamente. Alex Llanos, Ecuador TV. El ministro de Trabajo, Raúl Ledesma, afirmó que junto a Semplades realizan un análisis exhaustivo y técnico de la aplicación del Decreto Ejecutivo 135. Esto incluye las vacantes en todas las instituciones del Estado y no en algunas en particular. Estamos haciendo una evaluación, tal como lo señala el decreto, de todas las instituciones que pertenecen al Ejecutivo y que son materia de análisis en relación a vacantes y a traspasos de espacios de trabajo. Así que no es solamente de la vicepresidencia, estamos haciendo un análisis exhaustivo de todas las instituciones que son materia del decreto 135 y por supuesto este análisis será en función de competencias y atribuciones de cada una de las instituciones. Y del 19 al 22 de septiembre de este año, el presidente Lenín Moreno visitará Nueva York para participar de varios eventos en la ONU, entre ellos el periodo 72 de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas, y estará presente en la inauguración de la reunión ministerial del G77 más China. Adicional a estas actividades, mantendrá reuniones bilaterales, suscribirá acuerdos y se encontrará con la comunidad de inmigrantes que residen en Estados Unidos. Otro tema: más de 100 ciudadanos fueron parte del diálogo que impulsó el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, que recogerá aportes para el proyecto de reglamento del concurso de méritos y oposición para la selección y designación del Contralor General del Estado. Esta mañana, miembros de los medios de comunicación del puerto principal hicieron sus precisiones. A partir de la semana pasada hemos estado haciendo estos diálogos participativos donde se consulta a la ciudadanía en las 24 provincias. Se han hecho 27 consultas o 27 diálogos a nivel nacional en la primera etapa, en la primera instancia, para poder socializar este reglamento y tener los aportes. Y en otro tema, Petroecuador recibió ofertas de 32 empresas para la exportación de 2.160.000 barriles de crudo Oriente. Es la primera vez en más de 3 años que la estatal petrolera realiza un concurso de estas características. En sobre cerrado se recibieron las ofertas de 32 compañías para el concurso de venta spot, como se le conoce a este tipo de asignación de contratos para la exportación de crudo ecuatoriano, lo cual no sucedía desde hace más de 3 años, destacó el ministro de Hidrocarburos, Carlos Pérez García. Y los cuales serán abiertos frente a las diferentes autoridades aquí en el país, de tal manera de que este sea un proceso totalmente transparente, y que no quede sombra en cuanto a la participación y a las ofertas que hemos recibido. Las ofertas presentadas se manejaron por encima del precio de referencia del crudo WTI, lo que según el gerente de Petroecuador representa una ventaja para el país. Hoy el país está haciendo que su recurso natural valga lo que realmente vale. Porque nos están pagando más precio por nuestro crudo del que nosotros teníamos negociado anteriormente y de las fórmulas que indican otros contratos. La asignación de más de 2.160.000 barriles de crudo Oriente se definirá en los próximos días, pues de acuerdo con los términos y condiciones de la licitación, saldrán del país en 6 cargamentos de 360.000 barriles cada uno, el primero entre el 27 y 29 de septiembre. Según el ministro Pérez García, otra ventaja de este procedimiento será evaluar las condiciones de comercialización de nuestro país. Manera de tener un referente que es importante para negociaciones de otros contratos de venta de crudo. Todo esto según las autoridades de Petroecuador para transparentar el manejo y asignación de los recursos petroleros con que cuenta el país. Sofía Montoya, Ecuador TV. Empresarios nacionales y extranjeros consideran que el Ecuador goza de un mejor clima para la ejecución de negocios. El trabajo del Consejo Consultivo, Productivo y Tributario resulta clave para este mejoramiento, afirman. Abogado Antonio
Fue durante la primera ronda de negocios denominada B2B, Ecuador al Mundo, en donde el presidente de la Cámara de Comercio de Quito, Patricio Alarcón, organizador del evento, hizo una evaluación de cómo el clima para negociar en el país ha mejorado. Mira, el simple hecho de que estemos conversando, eso ya nos da un aire de tranquilidad como sector empresarial. Eso lo ratifican empresarios nacionales y extranjeros, quienes consideran que el acercamiento del gobierno al sector privado a través del Consejo Consultivo Productivo y Tributario fue fundamental para tener mayores perspectivas de inversión en el Ecuador. Yo creo que ahorita está habiendo un resurgir de la inversión y el comercio a nivel nacional. Entonces yo creo que aquí todavía tiene mucha oportunidad para explorar. Ahora esperan que acuerdos en temas impositivos y normativos se comiencen a concretar una vez que los planteamientos alcanzados sean presentados al presidente de la República el próximo 26 de septiembre. Yo pienso que el tema de plusvalías con este nuevo gobierno, al ellos considerar que van a hacer una revisión al mismo, pues obviamente es positivo. El mismo mercado reaccionó a ello. De todas formas, si las voluntades políticas no respaldan los acuerdos alcanzados, desde la Cámara se apoya el mecanismo de la consulta popular como salida. Una consulta popular es lo único viable en este momento para que se pueda resolver el problema económico. Estamos conscientes de que si es que no se resuelve el problema político, no se van a poder tomar medidas económicas. Pues la idea es que ese ambiente de negocios que se avisora próspero en el país continúe con las herramientas alcanzadas con el proceso de diálogo nacional. Alex Llanos, Ecuador TV. Mientras la segunda macro rueda de negocios entre empresas públicas y privadas tiene la expectativa de generar transacciones por al menos de 20 millones de dólares. La interacción comercial busca fortalecer las alianzas para el intercambio de productos. Hasta finales de este 2017 se estima que el Estado ahorre unos 180 millones de dólares aplicando el decreto ejecutivo de austeridad. Entre las definiciones están el cierre de la empresa pública Cementera Nacional y la fusión de Fabrec, que confecciona uniformes industriales. En AMI nos topamos, era una empresa que tenía 14 gerencias, eso terminó en 7 gerencias. Hoy estamos planteando la eliminación de esta empresa pública, eso le va solamente en esa eliminación. Le estamos ahorrando a la caja fiscal aproximadamente 7 millones. La optimización del gasto público en las empresas estatales se busca a través de la segunda macrorueda de negocios, ya que se genera el intercambio de ofertas públicas y privadas. Por lo menos nosotros en Corpey esperamos un nivel de venta no menor a 20 millones entre las empresas. El sector privado no solo viene a comprar, también viene a vender. Las citas de negocios permiten, por ejemplo, que Tren Ecuador ofrezca sus servicios a las promotoras turísticas. Estamos abriendo una oficina virtual en Rusia para que puedan venir a disfrutar del turismo. Mientras que los 5 centros de entrenamiento de alto rendimiento brindan servicios integrales a los deportistas. Tenemos médicos deportólogos, odontólogos, fisioterapistas, psicólogos deportivos. Otras acciones que ejecuta EMCO están transparentar las compras desde el sector público, la suscripción de un acuerdo entre las empresas públicas para ser sus propios proveedores, así como la apertura de oportunidades laborales o pasantías a universitarios en las 21 empresas públicas que existen. Mirta Carrillo, Ecuador TV. El sector camaronero ecuatoriano espera incrementar las exportaciones de entre 3 y 5% este año respecto al anterior. De igual forma, el bananero, cuyo crecimiento supera el 3% durante el primer semestre de este año. La producción del camarón ecuatoriano creció en volumen durante el primer semestre del año, pero los precios se han mantenido estables, puntualiza el presidente de la Cámara de Acuacultura, José Antonio Camposano, quien prevé que en los últimos 6 meses de 2017 el comportamiento sea inferior al registrado inicialmente. Y por tanto el crecimiento será un crecimiento similar al que hemos experimentado en años anteriores. Es decir, no tendremos un año superlativo frente a lo que hemos vivido en los últimos 6 años, si ustedes revisan la estadística. Según datos de ProEcuador, en los 6 primeros meses del año, las exportaciones por acuacultura generaron 1.491 millones de dólares frente a los 1.223 millones del año anterior en el mismo periodo. Nosotros como sector productivo estamos a punto de anunciar un nuevo proyecto que buscará
posicionar al camarón ecuatoriano con mucha más fuerza en los mercados internacionales como el producto más sustentable del mundo, el camarón ecuatoriano como la industria de cría de camarón más sustentable del mundo. Son más de 50 países que hoy comparten camarón ecuatoriano, pero el hecho de que sean 50 y de que yo les mencione nombres como España, Francia, Italia, Bélgica, China, Corea del Sur, no significa que no estamos en la búsqueda de nuevos destinos, ¿no? Un escenario similar vive el sector bananero, cuyo incremento de exportaciones es del 3.45% respecto a 2016. Alrededor de 210 millones de cajas contra 203 millones de cajas, es decir, hemos incrementado un 3.45 pese a una baja muy fuerte que hemos tenido en el mercado americano. Ambos gremios lo atribuyen a los acuerdos comerciales alcanzados con la Unión Europea, por ejemplo, y esperan captar nuevos mercados como el de Brasil o China. Por el momento preparan encuentros con expertos internacionales donde tratarán temas de innovación y sostenibilidad. Jocelyn de Mera, Ecuador TV. Y exportadores ecuatorianos denuncian que sus productos son vulnerables al narcotráfico, sobre todo en los puertos del país. Por ello mantuvieron una reunión con el ministro del Interior para definir estrategias preventivas y reforzar los controles. Bernardo Malo es exportador de frutas tropicales. Por más de 15 años se ha dedicado a esta actividad y explica por qué la carga se vuelve vulnerable al narcotráfico. Existe, por ejemplo, regiones de muy alto perfil de riesgo, como es el Carmen Manabí, de donde sale la mayoría del plátano barganete del Ecuador, y son zonas en las que comprendemos que por su distancia a los puertos representan riesgos a nivel de contaminación. Su inquietud es válida, ya que Ecuador es considerada zona de tránsito y embarque de narcóticos para el mercado internacional. Por ello, empresarios ecuatorianos de AmCham y el ministro del Interior, César Navas, mantuvieron una reunión para definir estrategias conjuntas de seguridad, sobre todo en los puertos. Vamos a estar haciendo una visita al puerto, vamos a verificar ciertos temas de protocolo. También hemos quedado de acuerdo con los couriers, vamos a hacer una capacitación. Según César Navas, en lo que va del año se han incautado 67 toneladas de droga. La droga que está en puerto o vinculadas al tránsito a puerto, porque a veces están encaletadas en ciertos lugares, pero para ser embarcadas a puerto aproximadamente es un 90%. No se descarta la implementación de tecnología para dicho fin. ¿Por qué no escáneres, que es eso que se lo está discutiendo desde la parte pública y privada, para poder escanear, valga la redundancia, las cargas que van a salir hacia los mercados internacionales? Ahora, en el marco del diálogo, se definirán acciones de ejecución inmediata para prevenir esta problemática. Jocelyn de Mera, Ecuador TV. De regreso con más información, 2 auditorías se llevan adelante al proyecto de la Ciudad del Conocimiento Yachay. Así lo confirmó el contralor Pablo Celi. Esta declaración del contralor subrogante se da un día después de que el presidente Moreno hiciera un recorrido por el campus ubicado en Urcuquí, Imbabura, donde constató la verdadera situación del proyecto. Se está realizando ya 2 auditorías. Una auditoría a la Universidad de Investigación de Tecnología Experimental, Yachay, y una auditoría a la empresa pública Yachay EP. Al jefe de Estado se le entregó un informe técnico detallando los problemas por los que atraviesa Yachay, documento que también lo recibieron los legisladores de la Comisión de Educación. Hay problemas en cuanto a la inversión que ha hecho el Estado con recursos fiscales. Problemas referidos, por ejemplo, a la paralización de obra civil de 5 edificios. Salgado, quien es miembro de la Sala Especializada de Educación y oriunda de la provincia de Imbabura, donde se edifica Yachay, recalca que también es importante el compromiso asumido por el presidente Moreno para solucionar los problemas identificados. Descartado persecución política. Todo funcionario público, mira, tenemos que rendir cuentas. Mientras que en otros sectores políticos, como Creo, dicen, se debe convocar a las ex autoridades de educación
Educación Superior para que den explicaciones sobre los procesos de contratación y la falta de participación a través de inversiones de la empresa privada. Y que nos cuenten cuánto costaron esas obras, que nos cuenten si realmente están funcionando, cuánto están ganando sus directores y qué es lo que están haciendo en la famosa ciudad del conocimiento. Como medidas urgentes adoptadas por el gobierno se destinarán 48 millones de dólares para la refacción de 5 edificios paralizados desde mayo del 2015 y la habilitación del edificio de oficinas de Cenecit para que sean utilizadas como aulas para los estudiantes. Alexis Moncayo, Ecuador TV. Mientras tanto, Jorge Guatet, gerente de la empresa coordinadora de empresas públicas, informó que en los próximos días remitirá a la Contraloría General del Estado toda la información concerniente al manejo administrativo y de contrataciones de la empresa pública Yachay. Nosotros ya tomamos una decisión en el directorio de pasar toda esta información a la Contraloría del Estado, que haga sus respectivos exámenes especiales, que revise qué es lo que ha sucedido y se tome la medida. El único que no puede perder en esto es el Estado, ¿verdad? Eso fue ya observado, si no me equivoco, el año pasado. Este año nuevamente ya lo que se está haciendo es tomando cartas sobre ese asunto, reduciendo, también optimizando de una forma increíble el gasto de la empresa y resolver los problemas que tienen en cuanto a sus edificaciones, que estaban paralizadas por temas estructurales que han sucedido, y obviamente siendo responsables a las personas que no tomaron decisiones en su respectivo momento, y a las empresas también que estaban vinculadas en esa. Y atención, porque sustituir la figura del Contralor por la de un tribunal colegiado es la esencia del plan para la reestructuración de la Contraloría General del Estado. El titular de esta institución, Pablo Celi, presentará la iniciativa en los próximos días al presidente de la República. Los últimos casos de corrupción han revelado la vulnerabilidad que representa depositar en una persona las decisiones de aprobar informes de auditorías. Con ese antecedente nace la propuesta. Presentaré al señor presidente de la República un proyecto de reestructuración integral de la Contraloría General del Estado. En su parte medular, esta plantea sustituir la función unipersonal del Contralor por la de un Tribunal de Cuentas del Estado. Que se integre como un cuerpo colegiado de entre 5 a 7 miembros en su conducción de la Contraloría General del Estado, funciones resolutivas para la aprobación de informes y para la determinación de responsabilidades. Los representantes provendrían de cada una de las instituciones que hoy vigila la Contraloría. Adicionalmente, se busca generar un mecanismo de control público con participación ciudadana, y para ello se incorporará desde octubre una línea y una ventanilla para que la población aporte en dos sentidos. Para ser integrados en el plan de control del año 2018, como también durante el proceso de ejecución de nuestras auditorías y exámenes especiales. También en la página web de la Contraloría se podrán verificar las auditorías en marcha. Hoy se publican los informes de auditorías concluidas. Esto último es una decisión ya adoptada. Sin embargo, para este cambio estructural en la Contraloría será el presidente de la República quien revise las vías legales correspondientes para su tratamiento una vez que reciba la propuesta. César García, Ecuador TV. Y hoy se realizó la audiencia de estrados en el caso Indra versus la Contraloría. Según la defensa de esta empresa, se logró probar que el sistema Justicia 2.0 fue instalado y está en uso del Consejo de la Judicatura. Esto en el marco de la impugnación que Indra interpuso ante una glosa derivada desde la Contraloría durante la administración de Carlos Polit. Nosotros hemos demostrado que el software está instalado y de igual forma hemos demostrado lamentablemente que el software fue apagado. De igual forma hemos demostrado que todos los equipos que implicaba el sistema de grabación de audiencias están instalados y en uso por el Consejo de la Judicatura. Hay miles de audiencias filmadas con Justicia 2.0. Gracias por continuar junto a nosotros, amigos televidentes. ¿Quién no usa Facebook hoy por hoy? Pues esta red social fue sancionada por no informar adecuadamente a sus usuarios sobre la utilización de sus datos.
Aunque el hecho se dio en España, la exposición de información personal en las redes resulta peligroso, según lo explica una experta. Preste atención. Para el grupo de jóvenes universitarios consultado, estar en las redes sociales es lo más común. Sin embargo, reconocen que hay ciertos límites que no se deben pasar debido a los riesgos. Ser más prudente entre todo lo que sube. Fotos en sitio, dejar en portales que no sabes que existen. Considerar que nuestra información personal va a estar en la red y eso ya es público. Sonia Llanes, experta en nuevas tecnologías, indica que quienes se muestran con mayor apertura en temas como ideologías, sexo, creencias religiosas y gustos personales no son precisamente los adolescentes. Somos nosotros, los adultos jóvenes, la gente que está en los 40, los divorciados, es el más vulnerable, porque no ve el real poder que tienen las redes sociales. Recomienda a su vez que al poner me gusta a todo, compartir publicaciones y aceptar las recomendaciones de amistad pese a ser desconocidos, lo único que hacen es incrementar la plataforma de información de los productos de Facebook como WhatsApp e Instagram. Todo eso te deja una huella y te deja un estilo de comportamiento que permite construir un perfil. De Europa se conoce sobre las primeras acciones contra la vulneración de datos en redes sociales. El gobierno español, a través de la Agencia de Protección de Datos, sancionó a Facebook con una multa de 1.200.000 euros por no obtener consentimiento específico e informar a los usuarios sobre el tratamiento a su información digital. Por ejemplo, en España inclusive se creó una aplicación para detectar la gente que acosa a través de las redes sociales, sino que hace que esas pruebas sean válidas ante el sistema judicial. Todo lo que tiene que ver con regulaciones en redes sociales y lo que tiene que ver con información digital. Acá eso no está regulado, estamos desprotegidos. La compañía Facebook, con 2.000 millones de usuarios en el mundo, se somete además a los procedimientos de investigación por parte de las autoridades de Bélgica, Francia, Hamburgo y Países Bajos. Mirta Carrillo, Ecuador TV. Les contamos que las clases en el Cantón Esmeralda se reanudan este 14 de septiembre de 2017, así lo informó el Ministerio de Educación. La cartera de Estado explicó que luego de verificar la integridad de la infraestructura educativa que soportó un sismo de magnitud 4.5 en escala de Richter, la noche del martes se considera que las edificaciones son seguras y tanto alumnos como profesores y personal administrativo podrán retomar sus actividades este jueves. Y en el cantón Daule de la provincia de Guayas, un lobo marino fue rescatado en medio del asombro de sus pobladores, quienes nos explican cómo este mamífero llegó a esta zona rural de la costa. La criatura presentaba golpes y laceraciones. El hecho puede parecer sorpresivo, pero sobre todo inexplicable. En plena zona rural del cantón Daule, provincia del Guayas, este lobo marino fue encontrado, pero no disfrutando de su hábitat natural entre las corrientes del mar, sino atado a un árbol con una soga, visiblemente decaído y con señales de golpes y laceraciones. Lo que se comentaba entre los moradores del sector correntoso recinto Las Maravillas es cómo este mamífero llegó hasta esta zona netamente agrícola que no precisamente está cercana al mar. Decían que la criatura navegaba en las aguas del río Jaboncillo desde hace 8 días, hasta que un grupo de personas decidió sacarla de allí. Una llamada de un habitante del sector alertó a las autoridades. De inmediato la municipalidad de Daule coordinó e intervino en su rescate, junto con miembros del Ministerio del Ambiente y pobladores de la localidad. Una vez ejecutado el rescate del mamífero, fue protegido dentro de una caja especial dentro de la cual hizo su viaje terrestre hacia la provincia costera de Santa Elena, donde su nuevo hogar será desde hoy el Acuario Valdivia. César Eduarte, Ecuador TV. Y conocido como el creador del Ecuavoli, Jorge Carrera mantiene su sueño de realizar un campeonato nacional de esta disciplina, que no es oficial, pero goza de una gran popularidad como deporte de recreación. Su pasión por esta actividad incluso ha sido reconocida a nivel internacional. Es una de las actividades deportivas que mayores sensaciones generan entre quienes lo practican y quienes lo presencian. Es el vóley. Su práctica en nuestro país es tan representativa que el prefijo que lo antecede es equa. Es un tema absolutamente popular, es un tema nuestro, autóctono. Entonces el ecuavóley es una creación muy ecuatoriana, única en el mundo. Digamos, antes se jugaba con soga. Jorge Carrera Chinga es quien en 1980 lo bautizó de esta manera.
luego de recorrer por todo el país y ver que pese a que se le atribuía distintos nombres, la pasión con la que se lo practicaba era singular. Del Carchi a Tungurahua era vóley, de Riobamba a Loja era vóley de 3, y en el oriente, en la costa, toda la costa y en Galápagos se llamaba vóley criollo. Para ese momento el ecuavóley, aquel que tiene 3 jugadores por equipo, ya se lo venía practicando por varias décadas. Jugamos cerca de 5 millones de personas ecuavóley. En el último rincón, en la última parroquia del Ecuador jugamos ecuavóley. Pero a pesar de toda esa historia, aún es considerado como un deporte completamente constituido u oficial. Si no existe, digamos, ninguna asociación que sea debidamente catalogada porque el deporte es recreativo. La ausencia de legislación incluso hace que su práctica no esté completamente regulada, acote el hijo menor de Jorge, Adrián Carrera. Porque mi papá dice, se ha prostituido. Pero yo lo veo más como una mafia, porque en el vóley circula una grandísima cantidad de dinero, pero es en apuestas. Y eso no está legalizado. Un hecho que detiene por momentos el sueño de Jorge, aquel de organizar un campeonato nacional. Carrera está seguro que la afluencia será masiva y mira a las plazas más tradicionales de la capital para su inauguración. Su hijo, en cambio, considera que este sueño solo sería un premio justo para quien ha hecho todo por este deporte. Que se dé ese tributo en vida. Y se dio luces como para que ese deporte, con la ayuda de la prensa, pueda desarrollar este tipo de actividad. Es que Jorge Carrera es quien tiene registrado todos los reglamentos del ecuavóley, cursos de formación de árbitros y entrenadores, lo cual fue documentado por la BBC de Londres en 2012. Over the last 60 years, one sport has become ingrained in Ecuadorian culture like no other. That sport is ecuavóley. Que no reconocen el país, lo ven afuera y es más gratificante. No fuimos campeones. Es que para hablar del ecuavóley se tiene que mencionar a Jorge Carrera Chinga y viceversa. Alex Llanos, Ecuador TV. Revisamos las noticias del mundo. Lucía Topolansky, esposa del expresidente José Mujica, asumió la vicepresidencia de Uruguay tras la renuncia de Raúl Sendic por su vinculación en casos de corrupción. En medio de una crisis política, la ex primera dama Lucía Topolansky asumió la vicepresidencia de Uruguay tras la renuncia de Raúl Sendic, quien dejó el cargo en medio de un escándalo por el uso de tarjetas corporativas oficiales cuando presidía la petrolera estatal ANCAP y por presentar un título académico que no posee. Léase por secretaría el texto de la renuncia. A través de la presente les presento mi renuncia al cargo de la vicepresidencia de la República por motivos personales. La esposa del expresidente José Mujica llega a la vicepresidencia por mérito democrático, pues es la segunda senadora más votada en las elecciones de 2014. El primero es Mujica, quien no pudo asumir este cargo por haber sido presidente en el periodo anterior. Y bueno, tratar de hacer las cosas de la mejor manera posible, no por mí, no por el Frente Amplio, por el país. Yo siento que tengo una responsabilidad más. Alegre no puedo estar porque esta circunstancia es una circunstancia no deseada. Esta mujer pequeña y de pelo corto superó un cáncer y en su juventud sufrió torturas y vejaciones, pues junto a su esposo integró la extinta guerrilla Movimiento de Liberación Nacional Tupamaros. Además estuvo presa 13 años. La tronca, como la han apodado, ocupará la vicepresidencia hasta el próximo sábado, cuando pase a ocupar interinamente la presidencia de la República por motivo del viaje del presidente Tabaré Vázquez a Washington para participar en la Asamblea General de las Naciones Unidas. Y tenemos todo el desarrollo. Fernanda de la Bastida, Ecuador TV. Y desde el Ecuador, el presidente Lenín Moreno, a través de su cuenta personal de Twitter, sobre el tema publicó felicitaciones a la querida amiga Lucía Topolansky, nueva vicepresidenta de Uruguay, ejemplo de esposa, compañera y mujer luchadora.
Y la Comisión Presidencial para el Diálogo ya está reunida con la oposición de Venezuela en la Cancillería de República Dominicana. Un encuentro que se da por invitación del presidente Danilo Medina y el ex jefe del gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero. El objetivo es intentar emprender una solución a la crisis política que vive Venezuela. Por su parte, el secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, apoya esta iniciativa y destaca que la única solución es el diálogo. La Comisión Presidencial para el Diálogo ya está reunida con la oposición de Venezuela en la Cancillería de la República Dominicana. Un encuentro que se da por invitación del presidente Danilo Medina y el ex jefe del gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero. El objetivo es intentar emprender una solución a la crisis política que vive ese país. Por su parte, el secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, apoya esta iniciativa y destaca que la única solución es el diálogo. El Tribunal Supremo de Brasil abrió una nueva investigación contra el presidente Michel Temer por presunta corrupción por un decreto sobre el sector portuario firmado en mayo pasado con el que habría favorecido los negocios de una empresa privada. Según el juez Luis Roberto Barroso, el jefe de Estado alteró artículos de la ley a cambio de sobornos para el partido del Movimiento Democrático Brasileño que lidera el mandatario. En este proceso se adjuntan escuchas legales al teléfono de Rocha Loures, directivo de la empresa Rodrimar, que habría sido beneficiada conversando sobre este tema con Michel Temer, que de pasar el caso al Senado y a la Cámara Baja podría ser suspendido del cargo. Esta acusación se suma a otras abiertas contra el presidente por acusaciones del grupo cárnico JBS. Su presidente ejecutivo, Wesley Batista, fue detenido la mañana de este miércoles. Junto a su hermano están involucrados en el caso Lavallato. Paralelamente, el expresidente Luis Ignacio Lula da Silva compareció por segunda ocasión ante el juez Sergio Moro por supuestos sobornos de la constructora Odebrecht a través de una constructora que lo habría beneficiado con un lujoso departamento en un exclusivo balneario en Sao Paulo para obtener contratos en Petrobras. Lula enfrenta 5 causas penales, aparte de aquella por la que fue condenado en primera instancia en julio pasado a 9 años y medio de prisión por corrupción pasiva, lavado de dinero y formación de organización delictiva de tráfico de influencias y tentativa de obstrucción a la justicia, un hecho que podría bloquear su candidatura a la presidencia en 2018. En las calles de Curitiba se realizan movilizaciones en favor del líder del Partido de los Trabajadores. Fanny Lara, Ecuador TV. Y en otros temas, los sindicatos de Francia convocan a un paro general contra la reforma laboral. Además, 12 muertos deja un ataque suicida en Afganistán. Más en el siguiente resumen. Un tiroteo en una escuela de Washington, Estados Unidos, deja a una persona muerta y varias heridas. Según información de algunos testigos, un hombre armado ingresó al centro educativo y comenzó a disparar. Minutos después, el agresor fue capturado por la policía. Varias escuelas cercanas cerraron como medida de prevención. En Francia, los sindicatos convocaron a un paro general en contra de la reforma laboral impulsada por el presidente Emmanuel Macron. La medida rige a partir del 25 de septiembre. Los líderes de los trabajadores indicaron que el objetivo es lograr una acción fuerte con un impacto en la economía nacional, con el fin de que el gobierno retroceda en su intención de cambiar la ley de trabajo. La sexta ronda de conversaciones para el cese al fuego en Siria inició en Astana, Kazajistán. Este miércoles tuvo lugar las consultas de expertos de las delegaciones de países garantes del proceso. Estos encuentros tienen como objetivo cesar los enfrentamientos entre las fuerzas gubernamentales y las de la oposición, además de separar a los rebeldes de los grupos extremistas. Un atentado suicida se produjo en un estadio de cricket durante un enfrentamiento en la capital de Afganistán. Un funcionario del Ministerio de Salud confirmó que al menos 12 personas murieron, entre ellas 2 niños. Según informó un funcionario de la policía, el atacante arrojó un explosivo durante el partido y a 500 metros del estadio. Nadie reclamó la responsabilidad del ataque. Fernanda de la Bastida, Ecuador TV. Así el mundo, y con esto cerramos esta emisión de Noticias 7, pero vienen enseguida los deportes. Así es, hay noticias desde el puerto principal en donde Barcelona Sporting Club acaba de empatar con el Santos de Brasil. Los detalles más adelante con Fernando Estrada. Muchísimas gracias por su atención. Hasta el día de mañana.